Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Cómo entender realmente a fondo lo que está pasando en México? ¿Cómo ubicar, por ejemplo, la figura, el liderazgo, la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador en una de las dos grandes corrientes contrapuestas que se han enfrentado en nuestro país desde hace décadas, desde hace unos 50 o 60 años por lo menos? El nacionalismo contra el globalismo o globalización, es decir, la concepción cerrada de un país en la economía y con un papel dominante del Estado también en la vida pública y en la economía, versus la concepción abierta al mundo que acepta la globalización en los sectores económicos, financieros, culturales, etc. Y acepta la globalización también en el sentido de llevar a México a una mayor democratización. Bueno, yo me auxilio en un libro muy interesante que se publicó en el mes de mayo, hace poco, hace apenas unas semanas, por Editorial Planeta, por parte del periodista Ramón Alberto Garza, y se titula Dinastías, dos familias, una nación, con otro subtítulo que es muy revelador: Los Echeverría y los Salinas, los clanes que se disputan el control en México. Ahí, en uno de esos dos clanes, muy cercano, va la figura de Andrés Manuel López Obrador. Déjenme decirles por qué. Bien, pues Dinastías es un relato sobre el hilo familiar del poder, así me parece. Durante la lectura del libro de Ramón Alberto Garza, yo hacía pausas cortas para tomar un sorbo de café, caminar unos pasos alrededor aquí mismo en mi estudio y reponerme realmente del impacto de algunas de las situaciones, tramas, personajes y entrevistas que relata. Bien podría ser un thriller, es decir, una novela de misterio, de suspenso, el libro Dinastías, dos familias, una nación, Los Echeverría y los Salinas, los clanes que se disputan el poder en México, de reciente publicación. Y esto lo digo por su ágil escritura, la tensión narrativa y las escenas de traiciones y crímenes y puñaladas en la espalda que describe su autor, Ramón Alberto Garza, a lo largo de casi 400 páginas. El dato exacto son 367 páginas. No es un thriller este libro, claro está, sino la memoria de una larga trayectoria en el periodismo de su autor, de Ramón Alberto, con quien yo tuve la oportunidad y el privilegio, por supuesto, de colaborar en el periódico El Norte hace ya algunos años. Las historias que se recrean en Dinastías, nos dice el propio autor, están tejidas a lo largo de esos años, 5 décadas, de transitar por las amplias avenidas de la vida pública, pero también de entrar en las estrechas y malolientes cañerías del poder de una clase política que terminó haciendo pactos inconfesables con los intereses económicos de una oligarquía empresarial insaciable. Políticos y empresarios, agrega Ramón Alberto, corruptos y corruptores, socios y cómplices, hermanados todos por la ambición sin límite, olvidando a su paso el destino de su prójimo, de los menos favorecidos. Hasta aquí su cita textual. Cubriendo los ciclos presidenciales desde Luis Echeverría, recordemos que fue de 1970 a 76 presidente de México, hasta Andrés Manuel López Obrador, quien es presidente desde el 2018 a la fecha, Ramón Alberto utiliza como hilo conductor la rivalidad entre dos clanes, los Echeverría y los Salinas, que representan dos visiones del país, el nacionalismo versus la globalización, como les decía al principio, y agrupan a funcionarios y seguidores en torno a una lucha descarnada por acceder y retener el poder. Desfilan en su libro los presidentes, el que me quiera usted nombrar: López Portillo, Miguel de la Madrid, Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, a quienes el autor conoció off and on the record, como se dice en el medio periodístico, además de innumerables funcionarios de importancia estratégica para todos los presidentes, como Fernando Gutiérrez Barrios. No es la de Ramón Alberto una visión sesgada hacia las personalidades de los presidentes, funcionarios y empresarios como el factor único de explicación de la historia reciente de la política mexicana. No, nada de eso. La labor fina que hace Ramón Alberto es la de engarzar sus vidas personales con los proyectos políticos que los movían y, en consecuencia, con el concepto de país que tenían. El modelo echeverrista de viejo nacionalismo, añejo, que implica defensa de la soberanía, estatismo,
presidencialismo autoritario y sustitución de importaciones, contra la propuesta salinista de una economía abierta, globalista, con mucho menos intervención del Estado en la economía y con mayores libertades políticas, elecciones libres, organismos autónomos de contrapeso, etc. Al juntar el testimonio del periodista con acceso a los círculos del poder, y vaya que lo tiene dicho acceso Ramón Alberto Garza, al juntarlo con la visión del analista de tendencias políticas y sociales, el autor, en mi opinión, logra un delicado equilibrio entre personajes y contexto, entre ambiciones personales y de grupo, y entre visiones opuestas de país. Los políticos son de carne y hueso, recordemos, y nunca lo olvidemos. Gozan y sufren como los demás, temen y ansían como todos, y están dispuestos a todo, literalmente a todo, con tal de no perder el poder logrado y retenerlo el mayor tiempo posible. A lo largo de mi lectura de Dinastías, no dejé de pensar en dos novelas del escritor Mario Puzo, aquellas llamadas El Padrino, publicada en 1969, y La Familia, publicada en el año 2005, en las que Mario Puzo, el autor estadounidense, utiliza un hilo conductor muy especial al referirse a dos familias, los Corleone en El Padrino y los Borgia en La Familia, dando a la vez, ligándolos con el contexto histórico de la época. Es decir, el escritor, nacido en Manhattan, en Nueva York, nos da una visión panorámica muy buena de lo que significa la lucha por el poder en escenarios políticos concretos. Se supone que escribió novelas, pero realmente estuvieron muy apegadas a la realidad. Volviendo a Dinastías, sin ser este libro una novela, se eleva a esas alturas en que la realidad supera a la ficción, como gustan decir los escritores literarios. Al incluir al final del libro sus encuentros y desencuentros con Andrés Manuel López Obrador, Ramón Alberto nos ayuda a ubicar al peculiar personaje de AMLO como una fase de la lucha de dinastías, la nacionalista y patriotera, estatista y presidencialista, que pone en perspectiva la muchas veces incomprensible conducta del tabasqueño del Mesías tropical y sus decisiones erráticas. AMLO está más cerca de Echeverría que de Salinas. Para concluir, recurro a las propias palabras de Ramón Alberto. Abro cita textual. El hilo conductor de la historia política de México, el que se plantea en este libro, se refiere a Dinastías, tiene que ver con el destino de dos familias, con los ideales y las ambiciones muy particulares de dos clanes que, a lo largo de más de 6 décadas, consolidaron las dos dinastías que, con sus disputas políticas y personales, definieron, moldearon y trastocaron nuestro futuro como nación, la familia Echeverría y la familia Salinas. Hasta aquí las palabras de Ramón Alberto. Solamente me queda hacerles una advertencia final. Una vez que se sienten a leer Dinastías, que tengan el libro en sus manos y dispongan de una tarde, fin de semana, muy tranquilo, para abordarlo, háganlo porque no podrán dejar la lectura. Muchas gracias por su compañía, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.